7 horas con 47 minutos. 7 horas con 47 minutos y ya está conectado con nosotros nuestro primer invitado aquí en Voces y Opiniones. Él es el magíster Javier Ricaurte. Nos va a hablar acerca de la solicitud de la Comisión hacia la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las medidas cautelares a favor de Jorge Glass. Bienvenido, magíster Ricaurte, aquí a su espacio. Diana Holguín de este lado y Francia, estamos atentos. Muy buenos días con todos, muchas gracias por la invitación. Realmente es un gusto formar parte de estos espacios académicos y de opinión que tanta falta hacen al país, porque realmente eh, es lo único que podemos hacer frente a abusos o cuestiones que realmente necesiten intervención de personas que analicen los temas, ¿no? Correcto, sí. Y es válido también poner como antecedente pues que el pasado 30 de junio un tribunal de la Corte Nacional de Justicia condenó a 13 años de cárcel e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos al ex vicepresidente Jorge Glass por malversación de fondos públicos. Y en este sentido, pues, la CIDH solicitó medidas provisionales a favor de Jorge Glass, ¿no? Esto tras considerar que se encuentra en una situación de extrema gravedad y urgencia de daño irreparable a sus derechos a la vida, integridad personal y salud. Sobre este pedido, ¿qué es lo que vale la pena pues considerar, magíster Mire, Ricaurte? más allá del análisis de la cuestión jurídica procesal del señor Jorge Glass, porque creo que hay que revisar el proceso prolijamente, foja a foja, para emitir un comentario acertado referente a si la sentencia es apegada a derecho o no lo es. Creo que la situación internacional referente al señor Jorge Glass ha sido escalonada. Inició con un acercamiento a la CIDH, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un organismo administrativo, y empezó a tener efectos más palpables a partir del 31 de diciembre de 2019, cuando la CIDH emitió unas medidas cautelares a favor de Jorge Glass. Estas medidas cautelares, entre otras cuestiones, básicamente pedían lo que ya ahora están pidiendo vía judicial, que era que se preserve la vida, que se le dé un trato digno, que atención médica, entre otras cuestiones. Más allá de eso, en Ecuador ha existido antecedentes del no reconocimiento de la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ojo, digo comisión, no corte, con respecto a la competencia de la comisión para emitir medidas cautelares, toda vez que esta competencia de las medidas cautelares por parte de la comisión nacen a partir del reglamento de la comisión, mas no nacen del tratado internacional suscrito por Ecuador. Estos fueron parte de las defensas en casos análogos. Sin embargo, se emitieron las medidas cautelares y aparentemente el Estado ha dado la colaboración a la CIDH para efectos de las visitas técnicas. Estaba revisando antes de la entrevista unas resoluciones de la CIDH, de la comisión, en la cual se constató el estado de salud del señor Jorge Glass. También se constató el estado de las cárceles y los centros penitenciarios. Inclusive en los propios memorandos de la CIDH establecen que ellos están actualizados y conocen el estado de las cárceles, inclusive de los muertos de las cárceles. Entonces, más allá del caso particular de Jorge Glass, a mí como profesional sí me llama un poco la atención que un organismo internacional de carácter administrativo, no es judicial, tenga una plena convicción documentada de que nuestras cárceles no están en el mejor estado, que en efecto toda esta cuestión que uno estudia en cualquier espacio académico de prestigio, que la pena sirve para la rehabilitación del delincuente y la reinserción social, no se cumpla. Entonces, veo cómo la comisión tiene un especial interés en Jorge Glass, lo cual es loable, es aceptable, pero estos oficios que se han emitido, estos antecedentes, antes de llegar al tema de la entrevista, que es básicamente las medidas provisionales que fueron posteriores, habilitan a cualquier persona que se encuentre en situaciones similares, porque aquí Jorge Glass no es el único que posiblemente se encuentre en una situación de afectación a derechos humanos. Eso no es así. Estamos hablando de cualquier persona en el sistema carcelario podría haberse involucrado en una situación similar y ya está reconocido por la CIDH en oficios e inspecciones, que también es una cuestión que llamaba la atención. Bueno, los organismos de derechos humanos a efectos de América Latina, América Central, no digo América del Norte porque Estados Unidos no forma parte,
Sin embargo, la sede está en Washington, cuestión que siempre me llamaba la atención cuando estudiaba este tema desde la universidad. Eh, Siempre ha sido escalonada. La actuación de la CIDH y la Corte siempre es escalonada. Se inicia con unos acercamientos, pide información a los estados parte, luego pide unas medidas cautelares administrativas que son las emitidas por la Comisión en el 31 de diciembre de 2019, ya fue hace más de 6 años más o menos aproximadamente. Y a partir de eso, si la cuestión continúa y sigue siendo de extrema gravedad, lo que al parecer a la comisión ha convencido el Estado de Jorge Glass que necesita una intervención inmediata y directa, ha dado un paso escalonado más que ya no simplemente se queden unas medidas cautelares administrativas de la comisión, sino más bien pedir unas medidas provisionales a la Corte. ¿Cuáles son las implicaciones de esta situación? Primero que nada, es indiscutible la obligatoriedad del cumplimiento del Estado de las medidas provisionales si es que son aceptadas por la Corte Interamericana. La cuestión de la competencia de la comisión sí era discutible, porque no, era una competencia atribuida por la misma comisión, más no era parte del tratado del Pacto San José. Sin embargo, las medidas provisionales sí están reconocidas en el pacto si llega a existir la orden judicial, estamos hablando de 7 jueces, 4 deben dar su aprobación de una medida provisional a favor de Jorge Glass. El Estado ecuatoriano está obligado a cumplirlo inmediatamente. Solo como antecedente referente a Ecuador, estaba leyendo el tema, a Ecuador se le ha pedido, desde el 87 han existido 11 solicitudes de medidas provisionales por parte de la Comisión para la Corte Interamericana referentes a casos relacionados a Ecuador. De estas 11 veces, únicamente se ha concedido en el caso Sarayaco, que fue este grupo indígena que tuvo una especie de mini-estado y sufrió varios atentados a derechos humanos, ahí se concedieron. En todos los otros casos fueron negadas. Entonces, creo que más allá del caso específico de Jorge Glass, a mí sí me llama la atención de sobremanera cómo un organismo que controla el cumplimiento de los derechos humanos de las personas tiene una constatación certera del estado de nuestras cárceles. Y esto abre un abanico de posibilidades para toda persona que se encuentre privada de la libertad. Más allá de que a criterio personal considero que la justicia en Ecuador es extremadamente selectiva, no se aplica a los realmente responsables muchas veces, o se aplica de manera desmesurada a los que tienen cierta hazaña, independientemente del señor Jorge Glass, puede ser cualquier político, etc. Sí me llama la atención esta situación. O sea, un organismo internacional tiene ya la constatación de todos los muertos de las cárceles, está documentado. Y esto permite a cualquier persona que se encuentre en situación similar a Jorge Glass, porque estamos hablando de que él no es el único preso, o es el único que lo trasladan de una cárcel a otra por cualquier razón. Y permitiría demandas internacionales contra el Estado, completamente válidas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, si tienes más bien creo que el tema de Jorge Glass viene como un antecedente necesario y que serviría a cualquier persona que se encuentre en una situación similar, y me atrevo a decir ni siquiera similar, porque hay situaciones mucho más graves que las del señor Jorge Glass. Esa es la realidad. De cómo podemos hablar de una solicitud de medidas provisionales y qué ha pasado con todos los muertos en las cárceles. No digo a efectos de opinión personal de que esté mal o esté bien lo que ha hecho la comisión. Es el procedimiento que debe seguir frente a una situación de extrema gravedad. Si ellos han considerado que la situación del señor Jorge Glass es de extrema gravedad y lo han pedido a la Corte Interamericana que tome unas medidas provisionales para efectos de evitar esta situación de extrema gravedad, es una cuestión procedimental y respetable si está respaldado. Sin embargo, sí me llama la atención los otros casos de fallecidos, sus familiares y todas las personas en el pabellón que estaba el señor Jorge Glass. ¿Qué pasó con ellos? Entonces, sí, vuelvo y repito, lastimosamente, a veces la selectividad de la justicia no solo se queda en el ámbito nacional, a veces también trasciende. Creo que hay un dicho popular, al menos no sé si es guayaquileño, pero el que tiene padrino se apadrina, y suele suceder estas cosas, ¿no? Abogado Ricaurte, y solamente para puntualizar, en el caso de que llegue a proceder estas medidas cautelares,
puntualmente, ¿qué es lo que cambiaría en la situación del señor Jorge Glass? Ahora, esto es interesante. Estaba revisando si es que las medidas provisionales están establecidas expresamente en el pacto o aunque sea en el reglamento. Y resulta que no. Son números apertus. Las medidas provisionales que puede tomar la Corte Interamericana de Derechos Humanos frente a una solicitud de la Comisión o de oficio son números apertus. Significa que no están expresamente establecidas en la norma. Es cualquier cuestión que ellos consideren pertinentes. Ahora, la Corte Interamericana no puede establecer, declárese inocente. No puede hacer eso. No puede invalidar sentencias nacionales. Sin embargo, sí puede ordenar traslados penitenciarios, inclusive libertades provisionales, si es que las cuestiones, los requisitos se cumplan. Les pongo un ejemplo. Digamos que la Corte Interamericana verifica que en efecto él cumple los requisitos de la prelibertad. Un ejemplo, puede ser Jorge o quien sea. Eh, Puede ordenar que el Estado haga aplicación de su propia normativa interna y en efecto libera al señor para aplicación de un régimen de prelibertad. Sí puede. Eso es importante. Ahora, también puede pedir lo que de hecho ha pedido la comisión, no ha pedido eso, ha pedido el objeto de la petición en específico es temas de salud, y lo digo, traslados hospitalarios inmediatos, reubicación a otra cárcel en condiciones adecuadas. Y creo que a todo el país le llamó la atención cómo movían a Jorge Glass, que no es que a todas luces puede tener sus antecedentes en lo que ustedes quieran, pero no es un criminal peligroso. O sea, no es él no ha sido sentenciado por delitos contra la vida o contra la integridad personal. Entonces, estamos hablando de que a pesar de eso fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad, donde las condiciones, más allá de estar seguras, por así decirlo, afectan bastante la psicología del preso. Tenemos también que han pedido reactivación de una mesa técnica médica, es decir, el señor revisé los informes de la CIDH, tiene trastornos depresivos y aparentes intentos de suicidio, según lo que estaba leyendo, pero ni siquiera leí los informes psicológicos de él o adjuntados al proceso. Revisé la información que consta en la propia página de la CIDH. Para efectos de tener una información veraz, no creo que ellos van a subir cosas que no son ciertas. Entonces estamos hablando de la fuente, es la misma entidad peticionaria. También piden acceso pleno a la información clínica y garantías de tratamiento médico idóneo. Básicamente esas son las medidas pedidas. No han pedido liberación por temas de prelibertad, no han pedido que se vaya a su casa, no han pedido eso. No descarto la posibilidad que eso ocurra, porque la Corte Interamericana puede básicamente decidir de oficio las cuestiones. Si bien es cierto, la comisión hace la petición inicial, la Corte puede decidir de oficio otorgar algo más allá de lo pedido. Es absolutamente válido, toda vez que el objeto del sistema interamericano de protección de derechos humanos, al menos en las Américas, y también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es protección de derechos humanos. Entonces, si ellos ven que en efecto necesitan eso, lo hacen. ¿Cuánto podría llegar a tardar este trámite? Ahora, si hablamos de tiempos, puede ser que lo resuelvan en 3 meses, en 6 meses, en un año. Puede ser que lo resuelvan inmediatamente y lo nieguen. Todo depende del tiempo que le tome la Corte Interamericana conformarse y tratar este tema en un pleno, porque no es una decisión individual. Estamos hablando son 7 jueces que les toca sesionar como si fueran un tribunal de segunda instancia o de casación aquí, y tomar una decisión en conjunto y tener una decisión en la cual acepten o nieguen esta petición. Ahora, teóricamente, porque la medida no son peticiones generales, sino es una petición de carácter urgente, debido a la gravedad del asunto, debería ser rápido. No conozco la defensa técnica del señor Jorge Glass, pero me imagino que estarán haciendo sus mejores oficios para que esto pase al pleno lo antes posible, y la Corte Interamericana tome la decisión referente a aquello, ¿no? Pero creo que más allá del caso concreto, a mí sí me salta y repito, me llama mucho la atención que un organismo administrativo tenga documentadas todas las vulneraciones de derechos humanos ocurridas en las cárceles. Entonces, básicamente han dejado el camino liso para que venga cualquier persona y ponga una demanda contra el Estado y la gane, porque tiene ya los antecedentes no constatados por una defensa técnica o por un afectado, sino por la propia comisión. Así Entonces, es. sí, son cuestiones que ocurren. En efecto, repito, creo que la justicia es bastante selectiva.
pero el tema del el régimen penitenciario en Ecuador está completamente mal. O sea, creo que Ujú. eso cualquier abogado con estudios se puede dar cuenta de eso. No se cumple nada de lo que hemos profundizado en cuanto a la materia penal, pero estamos en esas. Sí. Y esto las consecuencias que trae es que tengan que venir organismos internacionales a un poco más jalarnos las orejas y decirnos, hey, el señor tal tiene estas situaciones y tú no has hecho nada. Y lo más importante es que no es que no, el Estado no es que no sabe la situación, porque la defensa técnica sí pide las cuestiones ante el juez competente ecuatoriano. El tema es que no lo niega sin fundamento, no lo despacha, y ahí es cuando intervienen los organismos internacionales, que es la consecuencia que estamos viendo ahora, ¿no? Claro, Javier, un gusto saludarte. Y respecto a Hola. lo que estabas diciendo sobre precisamente la crisis carcelaria que sufrimos todos los ecuatorianos, porque es un problema de todos que no ha sido adecuadamente tomado en cuenta. Sin embargo, Javier, y para el entendimiento de toda la ciudadanía, ¿qué tan vinculante puede ser alguna resolución de la CIDH en cuanto a, de alguna forma, porque habrá puristas o académicos que sean un poquito más inflexibles en cuanto a tal vez la intromisión posible de la CIDH a la actividad jurisdiccional ecuatoriana? Claro, bueno, eso es un tema bastante interesante. Como bien les comentaba al inicio, la primera polémica que hubo, y de hecho yo estuve cerca del equipo jurídico que planteó esta estrategia referente a la competencia de la comisión para emitir medidas cautelares. Esta fue la primera gran polémica, porque para los abogados y bueno, para la ciudadanía en general, el Estado suscribe el Tratado Internacional del Pacto San José. Pero si uno revisa el Pacto San José, no encuentra ningún artículo en el cual a la comisión se le dé competencia de dictar medidas cautelares. Únicamente encuentras la competencia de la Corte para las medidas provisionales. Entonces, hagan de cuenta que se crea, para hacerlo sencillo, se crea una empresa pública X para manejar el agua en el país, un ejemplo. Y esa empresa pública en su reglamento, dictado por su propio directorio, considera que también tiene competencia para dictar sentencias. Entonces, una cuestión más o menos así es lo que sucedió. Y sí, el Estado ecuatoriano tuvo una defensa técnica referente a eso y dijo, no nos allanamos a la competencia de la comisión referente a las medidas cautelares. Y a mi criterio tienen razón, porque estamos hablando que un reglamento no puede darle competencias adicionales a las establecidas por ley a la entidad u órgano. Entonces, en el Pacto de San José no había nada de las medidas cautelares. Básicamente lo crearon el reglamento, la comisión se autodió esas medidas. Ahora, si bien es cierto, se basan en los tratados internacionales de la ONU para proteger derechos humanos, pero las medidas cautelares no estaban. Ahora vamos a la vinculación de las decisiones de la Corte. En eso creo que es más unánime la, 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 la posición jurídica a nivel de juristas referente a lo vinculante de las decisiones de la Corte. Las medidas provisionales están contenidas en el Pacto San José. El Pacto San José está suscrito. Estamos sujetos a su competencia. Significa que si la Corte da una decisión a favor o en contra o emite algún criterio, sí, en efecto hay que cumplirlo, la Corte tiene que cumplirlo inmediatamente. Ahora, consecuencias de no cumplimiento, eso es relativamente sencillo. La Corte será finalmente el organismo ante el cual el ciudadano Jorge Glass demandará, me imagino yo, con la venia de la comisión, cuando ya tengan el informe final, y la Corte toma la decisión referente a las reparaciones también. Y tomará en cuenta, estoy absolutamente seguro, el cumplimiento o no de las medidas provisionales. Porque si la Corte toma una medida provisional, no lo hace en base al buen saber y entender, lo hace en base a una recopilación de información de la comisión y puedo ver al menos con buenos ojos el escalonamiento de esto. Esto no ha iniciado directamente con una solicitud de medidas provisionales a la Corte. Esto inicia con solicitudes de seguimiento, luego vienen las medidas cautelares y si no me equivoco, en el año 2020 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidió no pedir las medidas provisionales aún. Ahora en el 2025 el tema ya, ahora decidieron sí pedirlas. Me imagino, bueno, pude ver en los medios el estado físico al menos, el aspecto físico del señor Jorge Glass. Se nota que algo le pasa, más allá de que aquí se puede opinar que es show, lo que sea, pero
son cuestiones que van sumando y que en efecto puedan traer una consecuencia de que lo que está pidiendo la comisión no es nada del otro mundo. Está solicitando que se tome una decisión referente a su estado de salud, acceso médico, traslado penitenciario, exámenes de salud periódicos. Entonces son cuestiones que a cualquier preso tienen que dárselas. No necesitamos acudir a una corte internacional para que nos garanticen estas cuestiones. Los presos pueden estudiar, pueden tener su acceso a su visita conyugal, pueden hacer todo. Su único derecho cerrado es el tema de la libertad ambulatoria y los derechos de participación si están sentenciados, nada más. Y sabemos que este es un proceso que tomará su tiempo, como bien lo hemos abordado acá, así que sería interesante más adelante también tener una conversación para darle el seguimiento respectivo. Ahora, en honor al tiempo, bueno, necesitamos hacer un cierre de esta entrevista, pero queremos agradecerle por este amplio análisis que nos ha traído acá voces y opiniones, también para entendimiento de la ciudadanía y saber pues que no se trata de un caso particular, sino que también podría ser tranquilamente el caso de muchas personas. Así es. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Nuevamente quedo eternamente agradecido y bueno, los felicito por estos espacios en los cuales se pueden tratar temas que son de interés nacional, porque a veces uno ve la noticia sesgada, pero en efecto sí, hay más casos como estos, no es el único, y aquí Francia, penalista, sabe que no estamos bien en el sistema carcelario, y esto puede ser sujeto a varias sanciones internacionales, como en efecto lo serán en el futuro. Y bueno, muchas gracias por la invitación y que tengan una buena semana. Igualmente, un Gracias. gusto saludarte. Son las 8:09.